Muy bien, 14 para llegar a las 2:30 de la tarde. Le vamos a dar la bienvenida ya en el clásico segmento de... Gabriel Osorio. ¿Qué pasó? Pone la cortina del Padrino. Bien, perfecto. Porque Está con nosotros el señor mafioso Antonio Mangione, aquí No Cambian Más. Muy buenas tardes, tío Tony, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¡Hola, Antonio! ¿Qué dicen? Muy ¿Esta bien. es la versión cumbia? ¿Es la versión cumbia? No, esta no es la versión cumbia, es parte pero de la banda sonora. está. Ah, mira, sí, sé que hay una versión cumbia. Ah, mira. Pegaría más, Sí. vos decís que para este momento pegaría más. La vi en una historia de No Cambian Más. Sí. La escuché ahí, me resultó muy interesante musicalmente. Sí, Ahí está. Esta es una. ahí está, sí, esa es una. Me parece que va más. Me gusta. Sí, ¿no? Bueno. Antonio, habíamos dicho de lo que Sí. íbamos a hablar, era cuánto cuesta un plato de comida, pero no solamente económicamente cuánto nos cuesta un plato de comida, sino ecológicamente también cuánto cuesta. Sí, voy a pasar el mal rato de tener que decir cuánto sale en pesos un plato de comida. Perfecto, listo. Tema Vamos dos. a obviar, pero claro, hay costos ambientales en la ingesta de alimentos, y antes de arrancar con todo esto, me parece importante decir algo. Nosotros, las personas, la sociedad, las comunidades, no tienen la culpa de lo que comen, ¿no? Porque a veces aparecen estos conceptos y hablamos de estos temas. Che, mirá cómo estamos comiendo. Che, pero no deberíamos comer más de otra cosa. Y de pronto te enterás que hay una crisis porque bajó el consumo de carne, ¿no? Entonces, digo, comemos culturalmente, comemos por el mercado. Comemos los que nos ponen en las góndolas, y es muy difícil, y además el poder del mercado es enorme, y no nos damos cuenta cuando nos movemos de una cosa a la otra, de un alimento al otro. Hay un esfuerzo que hacer enorme de informarse, de resistencia y presupuestario para comer lo que quisiéramos. Si además tuviéramos el tiempo de pensar qué nos merecemos comer, qué queremos comer y qué sería justo y equitativo comer. Pero no lo pensamos por diferentes razones, no lo sentimos por diferentes razones, y terminamos armando nuestros platos de comida en función de nuestra cultura, las presiones del mercado, los apuros, el tipo de vida que llevamos y muy fundamentalmente el nivel de ingreso. El nivel de ingreso condiciona fuertemente lo que comemos. Como dije en la primera columna, los problemas ambientales son problemas de desigualdad. Entonces, si hay desigualdad, se agravan los problemas ambientales. Si hay desigualdad, como diferente, como distinto, y probablemente coma caro y poco nutritivo. Ahora voy, pero nosotros, yo diría que tenemos una responsabilidad nimia comparado con gobiernos, estados y un mercado presente muy embromado, muy jodido. O sea, Ahora, es muy poco dicho lo que podemos hacer nosotros frente a lo que se nos impone, sería la pregunta. Siempre cuesta, digamos, cuesta. Yo voy y en el supermercado, cuando voy al supermercado hay un tipo de naranja, dos tipos de naranja a un precio. Un día voy y no compro, al otro día voy y no compro, al otro día, bueno, voy a comprar 1 kilo de esta naranja. ¿De dónde viene? No tengo ni idea, no pregunto, no sé, no me interesa, no sé si están, no sé cuántos fueron transportadas, de dónde vienen, de qué provincia o de qué país. Digamos, comemos, es para otra columna y yo no soy especialista en el tema, pero lo que puedo hablar en términos del ambiente es que comemos en función de un tejido, de una red cultural y de mercado fuertemente política. Hay países que mantienen ciertas tradiciones e intentan de manera muy forzosa, con mucho esfuerzo, de sostener su soberanía alimentaria. Hay países con una variedad de productos locales, de producción local y autóctonos enormes, y hay países como el nuestro que de a poco la pierden.
Hay países como Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, México, Centroamérica en general, que conservan todavía una enorme variedad de productos y plantas autóctonas y nativas en su alimentación. Y países como el nuestro las pierden poco a poco. Pero veamos un plato de comida y qué impacto genera en el ambiente. Por ahora yo voy a hablar nada más que de agua, pero podría hablar de dióxido de carbono, de nitrógeno en el suelo, todo lo que involucra comer un plato que tiene un poco de carne vacuna o de pollo, alguna legumbre, alguna fruta, cereal en forma de trigo con el pan, por ejemplo, ¿no? Y para que se den una idea, 1 kilo de carne vacuna, 1 kilo de carne requiere, desde su producción hasta que llega al plato, entre 10.000 y 15.000 litros de agua. Fuerte. Fue dicho. Montón. No son datos inventados, y digo 10.000 y 15.000, y es una variación enorme, porque depende de cómo se mide, depende si se tiene en cuenta al cultivo con el cual se alimenta el ganado, si se considera o no el agua involucrada en todas las etapas del transporte, etcétera. Y en Argentina, más o menos, se comen 50 kilos de carne por habitante. Anualmente. Aquí, anualmente. A 15.000, sí. A 15.000 litros, 750.000 litros en total solo en carne. Ahora, no, esto no es, uy, qué daño yo le estoy haciendo al ambiente. No, yo estoy comiendo carne. No podemos ver por una cuestión de salud si comemos más o menos carne. La carne de cerdo consume menos agua, consume la mitad. La carne de pollo consume 1/3, casi 4.000, 5.000 litros de agua. Las legumbres, comemos poco en Argentina, muy pocas legumbres. 1 kilo por habitante por año de legumbres en general, se come poco. Pero cada kilo consume 5.000 litros de agua. Los cereales consumen 1.600 litros de agua cada kilo producirlo. Las frutas, 900 litros de agua cada kilo. Y la verdura es más baja, consume menos agua. La leche, cada litro de leche representa 1.000 litros de agua utilizados en el ambiente. Y se consumen 180 litros de leche por habitante por año. Los huevos consumen enormes cantidades de agua. Mucha cantidad de agua, producir un huevo. Entonces, y esto va acompañado de que para producir estas verduras, el incremento del nitrógeno en suelo, producto de la agricultura, a nivel mundial es tremendo, enorme, desproporcionado, con una alteración enorme de la bioquímica y la biogeoquímica del suelo y de los cursos de agua. Ahora, hace años que se está analizando si es posible revertir el uso de agua, la expansión de la frontera agrícola, reducir el uso de agua, sostener o, digamos, dejar donde está o reducir la expansión de la frontera agrícola ganadera, a nivel mundial estoy hablando, Argentina un caso muy especial, pero estoy hablando a nivel mundial, reducir las emanaciones de dióxido de carbono y de agrotóxicos, agroquímicos y fertilizantes. Ese es como el desafío. Es un desafío global. Complejo, me imagino, Antonio, porque hay estructuras pensadas justamente para hacerlo funcionar, y me refiero hasta carreras universitarias. Claro, sí. Claro, bueno, te metes en otro tema, que se enseña en las universidades, ¿no? Que se enseña en las universidades y al servicio de qué están esas universidades, las universidades en general. Sí, es muy difícil de revertir. Digo que es un desafío global, no porque todos los gobiernos estén desesperados invirtiendo fondos en reducir la cantidad de nitrógeno que se utiliza en el suelo. No es así de fácil. Es un problema global, es un desafío global porque lo está sufriendo globalmente los sectores vulnerados. Y quiero empezar a usar la palabra vulnerados y no vulnerables, porque además de ser vulnerables, algunos sectores ya están vulnerados, muy vulnerados. Entonces, el desafío es
de la resistencia de un montón de habitantes, comunidades a nivel global, y también es el desafío para aquellos interesados. A veces son algunos gobiernos, a veces a regañadientes, a veces son organizaciones sociales y comunitarias que se ocupan de esta temática. ¿Por qué digo que es tan grave? El 70% de la agricultura prácticamente va al ganado. Que ocupa, el ganado requiere del 30% de la superficie del planeta. A ver, yo como carne, ¿está bien? No estoy hablando de necesariamente dejar de comer carne. El 30% de la superficie que ocupa hoy el ganado, antes era ocupada por fauna silvestre. Y yo no estoy hablando de llenemos de fauna silvestre donde ahora está el ganado. Claro. Porque no es así, porque no funciona de esa manera, porque es un proceso que va por otro lado. Y entre el 15 y el 18% de las emisiones de dióxido de carbono humanas, con alguna variación, están de alguna manera vinculadas al ganado, a la producción de carne. Entonces, ¿qué ocurre? Porque hablo del costo ecológico y también hablé en algún momento del costo social. Porque en países llamados desarrollados, la relación de consumo es carne y luego cereales. Y en los países en desarrollo o vulnerados, la relación es primero cereales y después carne. Y la mayoría de esos cereales son harinas. Y en países como el nuestro es el trigo, es decir, pan. Pese a que nosotros tenemos un componente cárnico enorme, de proteína cárnica enorme en nuestra dieta. Y los 4 principales problemas vinculados a balancear la ingesta de vegetales y cereales con la proteína cárnica son el precio por gramo de proteína. Ese es el problema, el gran problema. ¿Quién le pone el precio al gramo de proteína? ¿Y cómo se conforma ese precio? La diferencia de ingresos entre sectores para consumir ese gramo de proteína, las condiciones ambientales que hay en diferentes países y distintas regiones, pues no son todas óptimas para el cultivo, y algunas cuestiones culturales y religiosas que impiden acceso a cierto tipo de nutrición. Y se han hecho innumerable cantidad de estudios, y estudios sobre estudios, es decir, estudios que analizan cientos de estudios, de otros estudios, para ver cuál es el patrón de todos estos estudios. Y resulta ser que con alguna discusión, lo único que reduciría notablemente las emanaciones, por ejemplo, de gases invernaderos, de dióxido de carbono, en particular, es una reducción fuerte en el consumo de carnes. Obviamente esto a los productores de carne no les cae bien. No le gusta. Sería como no, una especie, obviamente. En Facebook a los productores de carne no les gusta esto. No, pero hay que decir por qué. Porque se plantea, sobre todo en algunos manuscritos escritos desde el norte, que lo ven a veces todo como una cuestión de balance medio matemático, para producir esa cantidad de proteínas que se reduciría al no consumir tanta carne o al no producirla, habría que generar igual cantidad de valor proteico en verduras y vegetales. Pero eso requiere expansión de frontera agrícola, intensificación de uso del agua, ¿no? Entonces, por un lado se reducirían y por otro lado se generarían otro tipo de problemas. Consume menos agua, pero se va a consumir más agua. Tal vez consuma menos agua, pero va a haber menos tierra disponible para otros usos. Entonces, yo diría que, recostándonos sobre otros tipos de estudios, tal vez convenga empezar a mirar la dinámica general y global, profunda y compleja que tiene nuestro sistema, nuestra forma de alimentarnos. Hay infinidad de propuestas, algunas llevándose a cabo, muy interesantes, porque el problema de la producción está vinculado primero a la concentración de la tierra. ¿Quiénes son los que consumen? ¿Quiénes son los que producen? ¿Cuántos son? ¿Y qué proporción de la producción está en manos de quiénes? Entonces, primer tema a atender. Esto es para Latinoamérica. Atención con estos datos. A ver. Son las explotaciones
agropecuarias, forestales, ¿sí?, en Latinoamérica. El 1% de esas explotaciones agropecuarias, el 1% de los propietarios, concentra en América Latina el 52% de la tierra. El otro 48% está en manos de 99 agentes, 99% de los agentes. Pobladores, personas individuales, otros productores, etcétera. El 1% concentra el 52%. En Perú y Chile, el 1% concentra el 75% de la tierra productiva. En Argentina, el 1% concentra entre el 36 y el 40. En Uruguay es bajo, es el 18. Y en Brasil es un número que tengo que revisar, pero aparece como 44 en un par de trabajos. La concentración es enorme. Y América Latina está entre los países más desiguales, entre las regiones más desiguales comparado con Europa, Asia y África, en desigualdad, ¿no?, entre quién tiene más y quién tiene menos. Hay países que son menos desiguales porque todos tienen mucho o porque todos tienen menos. ¿Se entiende, no? La asimetría en Latinoamérica es porque algunos tienen muchísimo, mucho, mucho, y otros tienen muchísimo, poco, poco. Entonces, ese es el primer problema. El otro problema está vinculado a no solo a quién produce, sino dónde lo produce y cómo se transporta. En la medida que esté concentrada la producción, hay un montón de gente con capacidad de producir que, dado que todo el transporte, todo el sistema de ruta, todo el sistema de refrigeración está concentrado en satisfacer las demandas de un grupo poderoso, de un grupo de gente poderosa, con instrumentos, con el poderío económico, con capacidad de crédito, que puede responder, que puede aguantar inclemencias climáticas, que puede aguantar vaivenes económicos. Los productores chicos les cuesta muchísimo, pero hay soluciones para eso. Lo que necesitamos son medidas políticas, y las soluciones están en reducir la brecha, digamos, la distancia del transporte. La otra es poder favorecer con créditos y microcréditos a pequeños productores. Lo que han hecho durante años instituciones como el INTA, asesorando a pequeños productores en mejorar su producción, en hacerla lo más amigable con el ambiente posible, pero después se necesita, como no tienen volumen, se necesita que ese producto llegue rápido y con bajo costo para que no se le eche a perder, porque, escuchen esto, un pequeño productor puede tener pérdidas post cosechas enormes, hasta la mitad de la producción, porque no la puede refrigerar, porque no la puede guardar, porque no se la compran a tiempo. En cambio, los grandes productores tienen disminuir por los costos de la post cosecha. Y esto se logra con centros de recolección, para frigoríficas próximas, varios sistemas de recolección y transporte dentro de una provincia, el fomento a la producción local. Se pueden tener parcelas de menor tamaño, con una producción muy intensiva, con un resguardo de la integridad y la salud de ese alimento y también de la salud de las personas. Eso requiere otro tipo de inversión, y ese otro tipo de inversión es una decisión política. Y la decisión política más importante, entonces, la tenemos en cada elección. Exactamente. Es la forma que tenemos hoy. Exactamente. Integralmente hay que ver qué se está proponiendo, al que le interesen estos temas, qué se está proponiendo en este ámbito. En este, digamos, a ver, ¿de dónde consumimos las paltas que consumimos? ¿De dónde consumimos digamos, por qué tenemos kiwi? Digamos, ¿dónde? ¿Por qué la fruta me llega de tan distantes lugares? Y si llega de tan distantes lugares, ¿cómo impacta el transporte en ese precio? ¿No? Ahí hay que empezar a ver una serie de elementos que trascienden el simple hecho de sentarse a comer, sino que tiene que ver con una mirada profundamente política acerca precisamente de por qué comemos lo que estamos comiendo. De la mesa de casa a la mesa chica donde se toman las decisiones. Sí, y afortunadamente en países como el nuestro, con una profunda resistencia, y una resistencia muy consciente, muy meditada, muy activa,
digamos, están pasando cosas en Argentina, como decía la otra vez, en la cuarentena también se desmontaba. Y los primeros damnificados de esa de ese desmonte son pueblos originarios y productores. Siempre hay, en Argentina siempre pierden los pequeños productores. Y con cada pequeño productor que sale o no puede entrar al mercado, se pierde soberanía alimentaria. Los supermercados no generan soberanía alimentaria. Bien. Antonio, estamos en tiempo de despedirnos. Nos encontramos el próximo jueves, entonces. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo jueves. Y este espacio también lo pueden escuchar en YouTube, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Sí. ¿Cómo lo buscamos? Lo buscan, en cuanto lo suba, como Biodiversidad desde el Sur. Perfecto. Mientras tanto, buscamos los anteriores que ya están subidos. Así es, y los compartimos. Así es. Antonio, Dale. Un abrazo grande y será hasta el jueves que viene. Hasta luego, hasta el jueves. Ahí va, esa. El señor Tony Mangione. No cambian más. Nacional Noticias. El país en una sola radio.